Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Derecho de Familia, Violencia Familiar de Género y Delitos Sexuales, organizado por Biloyer y editado por el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. En esta sesión tenemos el honor de contar con la doctora Erika Arévalo, quien nos va a exponer el tema de factores asociados a la violencia familiar. La doctora Erika Arévalo cuenta con una maestría en Derecho de Familia y Políticas de Niño, Niña y Adolescente, directora general de la firma legal Arévalo y Asociados, es asesora legal de empresas, ex asesora de la Dirección de Bienestar Social del Colegio de Abogados de Goaura. Estimada doctora, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este diplomado de Derecho de Familia, Violencia Familiar de Género y Delitos Sexuales. Nos sentimos muy contentos con ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para todos los participantes. Muchas gracias y les cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Una vez más, agradecer al equipo de B-Layer por la invitación a este diplomado que ya se ha iniciado hace varias semanas atrás. Y bueno, ya él ha mencionado un poquito acerca de mi hoja de vida. Sin embargo, para los que no me conocen, eh, bueno, soy abogada, litigante, entre otras cosas como asesora de algunas empresas, eh, y también, bueno, como es parte de nuestra labor como abogados, el de llevar procesos ad honores. Llevamos, por lo menos en la oficina llevamos dos al año. Y mayormente siempre es uno que tenga que ver con el tema entre familia civil y otro entre los temas penales. El tema que esta tarde se va a abordar es un tema bastante interesante, bastante mediático, no solamente en nuestro día a día, en quizás personas que nosotros conozcamos, en familias, en amistades, sino también en los entornos de las personas que quizás son mediáticas a nivel políticos, a nivel económico, ¿no? Entre otros factores. Es este tema de violencia familiar, para ser más exactos, factores de la violencia familiar, lo vemos a diario, a pesar de las nuevas normas, de las nuevas leyes, de los nuevos implementos que el Estado, entre otros, entre otras instituciones, vienen aportando para que disminuya. Sucede todo lo contrario, ¿no? No disminuye, al contrario, sino que sigue habitando y sigue habiendo día a día este tipo de casos, porque cuando hablamos de violencia familiar, no estamos hablando necesariamente de violencia de género, ¿no? Sino hablamos de todos los que conforman un equipo familiar. Es entre entre los cónyuges hacia los hijos, entre los hijos hacia los padres, entre los hermanos, hacia el adulto mayor, y los factores o de las formas como es que se lleva a cabo este tipo de violencia, pues realmente es muy grande, ¿no? Porque las formas en cómo se da, la vamos a ver quizás ahora más adelante. Pero para dar inicio, a modo de introducción, como una descripción de la realidad problemática de lo que es en sí violencia familiar, vamos a desglosar un poco para ir entendiendo conforme avanzamos. Aquí la violencia intrafamiliar es un problema de salud actual muy importante que produce secuelas sobre las mujeres y el entorno donde se produce, ya que es un fenómeno ampliamente extendido desde épocas pasadas hasta la actualidad. Ya es considerada además por una parte de la población como algo normal. Y también una permanecía algo reservado, algo oculto por las familias, ya sea por costumbres, por tradiciones, por temas de machismo, entre otras cosas, ¿no? Actualmente la violencia tiene mayor visibilización por medios de información, donde vemos las noticias día tras día, lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Que este tipo de violencia llega incluso hasta ocasionar muertes, ¿no? Feminicidios, agresiones, inseguridades, venganzas, disputas, etcétera. O sea, si vamos a hablar de factores, si vamos a hacer una descripción de la realidad problemática en sí, son muchos.
entre otros, la cual tiene diversas manifestaciones que son entre ellas las principales formas, que es la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual y la violencia económica. Entonces, digamos de que puedes retroceder todavía, por favor. Digamos de que aquí en esta descripción, más o menos, a modo de introducción, no podemos ver cómo la forma en que nosotros podamos describir la violencia familiar es muy corta, porque siempre una cosa enlaza a la otra, y así, y así, y así sucesivamente. La violencia en sí, si hablamos contra la mujer, es un problema de salud pública en nuestro país, el cual ha sido, bueno, subestimado hasta la actualidad, porque más de la mitad de las mujeres en nuestro país han sido víctimas de algún tipo de violencia, ¿no? Pues la violencia ha estado presente en la mayoría de los momentos de nuestras vidas, manifestándose en diversos aspectos, tanto a nivel privado como lo es en la familia, o también de manera pública, ya sea en el trabajo, ya sea en la calle, a la hora de formular quizás políticas públicas también, ¿no? Es por ello que los profesionales de salud, como enfermería, por ejemplo, en su desenvolvimiento profesional en los centros de salud mental comunitarios, tiene contacto con usuarias en situación de violencia intrafamiliar, la cual aplica intervenciones específicas según el paquete de atención. O sea, un poco para ir desglosando, estamos el tema de violencia familiar, vamos yendo poco a poco, ahorita estamos mencionando acerca de lo que emana la violencia contra la mujer. En, las, en los confinamientos durante la pandemia, si todos hacemos un recordatorio sobre el COVID-19, ¿no? Y sus repercusiones sociales y económicas, aumentaron la exposición de las mujeres a parejas con comportamientos abusivos y a factores de riesgos conocidos, ¿no? Al tiempo que han limitado su acceso a diferentes servicios, ¿no? No sé si recuerdan en la época que efectivamente ocurrió el tema de la pandemia, que fue en el año 2020, a inicios del año 2020, si no me equivoco, marzo, de ahí hacia adelante incrementaron las denuncias por temas de violencia familiar, incrementaron en su totalidad. Y no solamente eso, lo peor es que a pesar de que incrementaron este tipo de denuncias, ¿no? Había muchas más que no eran denunciadas, ¿no? Muchas más situaciones, escenarios, agresiones de todo tipo, porque como expliqué hace un momento, ¿no? Tenemos la física, la violencia, la psicológica, la sexual, la económica, que ya seguramente muchos de ustedes conocen y han escuchado. Y bueno, a raíz de la pandemia, de lo que sucedió con el COVID-19, pues eso sí incrementó más, ¿no? El número incrementó, y es que es por esa razón que hasta la fecha no hemos podido, no se ha podido, a pesar de todas los implementos, todas las normas que se han ido dando, ¿no? Nuestro Estado, las instituciones del Estado, no han podido combatir la violencia familiar. En el Perú, según el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar, datos de la ENDES del año 2021, el 6,9% de las mujeres alguna vez unidas entre 15 a 49 años han sufrido violencia física por parte de su esposo o compañero, y en los últimos 12 meses el 1,8% de las mujeres alguna vez entre 15 a 49 años han sufrido violencia sexual por parte de su esposo o compañero. Recordemos que no siempre es, o mejor dicho, la pareja que una mujer pueda tener no siempre tiene, necesariamente tiene que ser el esposo, ¿no? Puede ser el compañero, puede ser el novio, puede ser el enamorado, entre otros. En el Perú, 3 mujeres fueron víctimas de feminicidio cada 10 días. O sea, entre los años 2015 al 2019. El 100% de las víctimas se trata de personas que fueron mujeres, y el 64,5% de ellas eran niñas o adolescentes. O sea, más del 50% son entre niñas y adolescentes. Entonces, es una cifra preocupante que hasta la fecha, estamos en el año 2024, no ha reducido, por el contrario. Cada día vemos situaciones que nos agrava más, que nos preocupa más en la forma en cómo se da ese tipo de violencia, ¿no? Que lógicamente ha llevado hasta la muerte. Entonces, en ese sentido,
el Perú, de acuerdo a la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, el Ministerio de Salud, que es el MINSA, tiene la responsabilidad de promover y fortalecer programas para la protección, recuperación y rehabilitación de la salud de las personas afectadas por la violencia hacia las mujeres y hacia los integrantes del grupo familiar. Asimismo, deben garantizar una atención de calidad a los casos de violencia. Para ello se cuenta con profesionales de salud comprometidos en la lucha contra la no violencia. De otro lado, también el MINSA desarrolla programas de sensibilización y formación continua del personal sanitario con el fin de mejorar e impulsar la adecuada atención de las víctimas de violencia psicológica, física y sexual. A ver, cuando hablamos de todo lo que en el país vienen eh, implementando para que erradiquemos realmente este tipo de violencia familiar, ¿no? ¿Por qué? Muchos se preguntan, ¿no? ¿Por qué hasta la fecha no se puede? ¿Cuál es ese factor tan grande que no podemos? Que a pesar de todo lo que se implementa, que el Estado hace su trabajo, pero no recordemos que no solamente es trabajo del Estado, porque si bien es cierto, muchas de estas violencias familiares hacia la mujer, entre cónyuges, hacia los hijos, entre hermanos, hacia el adulto mayor, hacia los padres. Mucho de este tipo de violencia familiar tiene que ver también con la salud mental. Pero la salud mental, ¿desde dónde viene? La salud mental viene desde la formación de un ser humano, desde la infancia, desde pequeño, desde que nace, conforme va creciendo. Entonces, es una cadena que venimos arrastrando con respecto a costumbres, con respecto a formas de crianza, con respecto a las creencias, con respecto de que entre hombre y mujer, ya sean cónyuges o no, pueden ser entre hermanos, entre hijos, etcétera, queremos uno el otro hacer prevalecer, ¿no? Nuestras opiniones hacia otros o hacia los demás o hacia mi pareja o hacia mis hijos o hacia mis padres, etcétera. Y eso de ahí es lo que no nos permite avanzar, ese tema de superioridad, ¿no? Entonces, tratar violencia familiar, creo yo, que más que ir a un psicólogo y que te aconsejen, que me saquen la ley, que si pasa eso te voy a castigar, porque los que somos conocedores de derecho sabemos, bueno, no simplemente los que somos conocedores de derecho, sino también los que vemos ¿Por día a qué se me día mangusta? las noticias, entre otras Sí, doctor, cosas. que preocupado, que no sé ni cómo, qué cosas irán, se podrá hacer ahorita más, qué cosas sí tendrá que avanzar, nada. ¿Podrían apagar su audio, por favor? Entre otras cosas, no permite que podamos eh, realmente parar con este tipo de violencias que llevan a una muerte innecesaria. Pasamos ahora a ver las teorías sobre la violencia, ¿no? Acerca de la violencia existen diversas teorías, cada una de las cuales contribuye a explicar una dimensión del fenómeno, ¿sí? En el año 1983 se efectuó una clasificación según el elemento que considera determinante para su formulación y las englobó en 6 epígrafes, ¿no? Esa es una figura, la que ustedes están viendo en su pantalla, es una figura sobre las teorías sobre la violencia. Son teorías. ¿Okay? Tenemos la teoría clásica sobre el dolor, la teoría bioquímica o genética, la etología de la violencia, la teoría de la frustración, la teoría sociológica, la catártica, ¿no? Estas 6 teorías son las que se han efectuado y se han clasificado, ¿no? Según la formulación que se han englobado. Entonces, si hablamos de teoría clásica del dolor, está clásicamente condicionado y es siempre suficiente en sí mismo para activar la agresión en los sujetos, ¿no? Es decir, el ser humano procura sufrir el mínimo dolor y por ello agrede cuando se siente amenazado, anticipándose así a cualquier posibilidad de dolor. Si en la lucha no se obtiene éxito, puede sufrir un contraataque y en este caso los dos experimentan dolor, es decir, ambas personas, con lo cual la lucha será cada vez más violenta.
por tanto, una relación directa entre la intensidad del estímulo y la de la respuesta. En la teoría de la frustración, cualquier agresión puede ser atribuida en última instancia a una frustración previa. El estado de frustración producido por la no consecución de una meta provoca la aparición de un proceso de cólera y cuando alcanza un grado determinado puede producir la agresión directa o la verbal. La selección del blanco se hace en función a aquel o de aquel que es percibido como la fuente de displacer, pero si no es alcanzable aparecerá el desplazamiento. En las teorías sociológicas de la violencia, la causa determinante de cualquier otro hecho social no está en los estados de conciencia individual, sino en los hechos sociales que la preceden. O sea, el grupo social es una multitud que para aliviar la amenaza del estrés extremo arrastra con fuerza a sus miembros individuales. En la teoría catártica de la agresión, la cual considera que la catarsis es la única solución al problema de la agresividad. Supone una descarga de tensión a la vez que una repentina de afecto anteriormente reprimido, cuya liberación es necesaria para mantener el estado de relajación adecuado. Hay dos tipos, nos mencionan que aquí hay dos tipos de liberación emotiva, que es la catarsis verbalizada y la fatiga. En la etología de la violencia se entiende la agresión como una reacción impulsiva e innata, relegada a nivel inconsciente y no asociada a ningún placer. Las teorías psicoanalíticas hablan de agresión activa, que es el deseo de herir o de dominar, y de pasividad, que es el deseo de ser dominado, herido o destruido. No pueden explicar los fines específicos de impulso agresivo, pero sí distinguen distintos grados de descargo de tensión agresiva. Entonces, más o menos, eh, así a simple modo podemos percibir de que siempre este tipo de agresiones, una de ambas personas es la que quizás eh, tiene baja autoestima, tal vez no tiene muy bien definido sobre de lo que es capaz, sobre el amor propio, entre otras cosas, ¿no? Porque cuando una persona ya ve o conoce, o dentro del entorno familiar, ¿no? Tenemos a ese familiar o a esa persona que resulta ser un poco agresiva, resulta ser un poco que siempre quiere tener la razón, que se tiene que hacer lo que esa persona dice, de lo contrario reacciona de una manera no adecuada o violenta, ¿no? Como lo que les acabo de mencionar en su momento. Entonces, podemos nosotros hacer un alto a esa situación. Sin embargo, muchas de las personas continúan ahí, ¿no? Es decir, mmm, es algo normal, es su forma de ser, es su carácter, es su temperamento, así fue, así es su papá, así es su mamá. Entonces, esas definiciones no son correctas. Es por eso que hoy por hoy algunas personas normalizan algún tipo de violencia, ¿no? Porque violencia no es la persona nada más que te pega, ¿no? Que te agrede sexualmente, ¿no? O que todo el tiempo te tiene con constantes insultos agresión de manera verbal, no solamente eso. Entonces, en la teoría bioquímica, en la teoría bioquímica o genética, el comportamiento agresivo se desencadena como consecuencia de una serie de procesos bioquímicos que tienen lugar en el interior del organismo y en los que desempeñan un papel decisivo las hormonas, ¿no? Se ha demostrado además que la noradrenalina es un agente causal de la agresión, lo que parece quedar claro que todo lo anterior es que aunque la agresividad puede estar constitucionalmente determinada debido a aspectos evolutivos ligados a la violencia, los factores biológicos como la herencia, los niveles hormonales, las disfunciones neurofisiológicas no son suficientes para poder explicarla, ¿no? Puesto que la violencia es una forma de interacción aprendida que deteriora la capacidad del individuo para conseguir sus objetivos mediante medios no violentos o hacia el aumento de la impulsividad.
irritabilidad, irracionalidad o desorganización de la conducta. Porque sí, efectivamente, como les decía, las personas que normalmente ejercen la violencia sobre otra siempre también buscan a su víctima porque siempre es la persona que no contesta, perfil bajo, modo pasivo, a diferencia de la persona que sí eh, nos agrede de manera violenta, hablando psicológicamente, ¿no? Porque ya la física viene a posterior. Entonces, tenemos ahora la tipología de la violencia intrafamiliar, ¿ya? Pasamos a la siguiente diapositiva. En la familia podemos encontrar tres tipos de violencia, ¿ok? Que es el maltrato infantil, ¿ya? Que es el maltrato entre familiares, maltrato a los ancianos y es el maltrato en pareja. Pero aquí ahorita enfoquémonos en el maltrato infantil, ¿no? Las formas de violencia, como podemos ver, tenemos las formas activas, las formas pasivas y los niños que son testigos de violencia, ¿no? Podemos mencionar como formas activas, ¿no? El maltrato físico, el maltrato emocional y el abuso sexual. Estas son las formas activas, ¿no? Son manifestaciones concretas en cuanto al maltrato infantil. En cuanto a las formas pasivas, tenemos el abandono material, el abandono moral, que es lo que normalmente pasa de padres a hijos. Un claro ejemplo es cuando hay una separación, un divorcio, o simplemente una separación entre los padres, ¿no? Por parte de uno de ellos. ¿Por qué? Porque, y en algunos casos por parte de los dos, porque si bien es cierto, la tenencia, de hecho, la puede tener la madre o el padre, y el otro simplemente se vuelve un visitante de sus hijos, ¿no? Sin embargo, ambos, quizás dándose cuenta y otros no dándose cuenta, hacen abandono material y abandono moral, ¿no? O sea, abandono material nos referimos básicamente a las necesidades que todo menor tiene, que todo menor o adolescente tiene. Igualmente cuando hablamos del abandono moral también, porque dejan de ser muy afectivos ya los papás, eh, cariñosos, de verlos como normalmente lo veían a diario, cuando sí estaban en un vínculo sentimental con la mamá o con el papá. Entonces, se da bastante ese tipo de abandono material y moral de formas pasivas, como maltrato infantil, en los menores cuando hay una separación. Normalmente es así. Y luego tenemos los niños testigos de violencia, ¿no? En las manifestaciones concretas podemos observar el maltrato físico, el maltrato emocional y también el abuso sexual, no solamente como formas activas, sino también como testigos de violencia. ¿Por qué? Porque un niño un menor, un adolescente que ve constantemente, escucha insultos, discusiones, que ve maltratos físicos entre papá, mamá o viceversa, entre otros, o simplemente que de repente los papás no, pero se cría en un ambiente en el cual el tío y la tía pelean y el sobrino y los otros, y entonces de una u otra manera se está ejerciendo un tipo de violencia, porque no es hacia ellos, pero son testigos de esa violencia, entonces por lo tanto también se estaría generando maltrato. Continuamos con la siguiente diapositiva. Luego tenemos el maltrato entre familiares, maltrato a los ancianos. Tenemos las formas activas y las formas pasivas. En las formas activas, como la propia palabra lo dice, por ser activa tenemos el maltrato físico, el maltrato emocional, el abuso sexual. En las formas pasivas tenemos el abandono material, el abandono moral, que es muy similar, ¿no? A lo que les mencioné sobre los menores de edad, los niños, adolescentes, ya que, bueno, aquí el adulto mayor ya pasa a ser como un hijo de los hijos, ¿no? Porque requieren de muchas necesidades, de muchos cuidados, en ciertos casos actúan como un niño por cómo se expresan, por cómo viven, por qué es lo que quieren, las necesidades que tienen. Entonces, de cierto modo, también ejercen, y hay muchos, he visto muchos casos de ancianos abandonados por los hijos y que sufren de bastantes carencias, ¿no? Y por supuesto que eso es violencia.
es un tipo de violencia y que ha sido ejercida pues por sus propios hijos, ¿no? Y dirán, yo no le pego, yo no le agredo, ¿no? Pero el simple hecho de que ya no le des, de que la hayas abandonado de manera moral, de manera material, y hay algunos que sí ejercen diferentes tipos de maltratos, ¿no? Como hemos visto, el físico, el emocional, incluso hasta el sexual. Entonces, según la Sociedad Internacional para la Prevención del Maltrato y Descuido, en este caso de menores, define la violencia infantil como el maltrato o la vejación de menores que abarca todas las formas de malos tratos físicos y emocionales, abuso sexual, descuido, negligencia, explotación comercial de otro tipo, que originen un daño real o potencial para la salud del niño, ¿no? Eso es su supervivencia, su desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Entonces, básicamente eso, ¿no? Y dentro de los tipos de maltratos, el físico, el sexual, emocional, el descuido, porque el descuido es un tipo de violencia también, y es una forma de cómo se manifiesta concretamente, ¿no? Entre lo que mencionamos hace un momento, entre familiares, ¿no? La violencia intrafamiliar es todo acto o omisión sobrevenido en el marco familiar por obra de uno de sus componentes que atente contra la vida, la integridad corporal o psíquica o la libertad de otro componente de la misma familia o que amenace gravemente el desarrollo de su personalidad, ¿no? El abuso de poder también es otro factor, ¿no? Sobre personas percibidas, vulnerables por el agresor, pues está asociado con variables como el género y la edad de las víctimas, ¿no? Entre ellas, las más vulnerables que son las mujeres, los niños, los adolescentes también, como les mencioné, las personas mayores, que hablamos del adulto mayor, y las personas con algún tipo de disminución, ¿no? Ya sea física, psíquica o sensorial, ¿no? Que no es más que otras personas que quizás sufren de alguna discapacidad o de algún tipo de estado de salud que no está al 100% en sus cabales. Bien, em, en los sucesos que desencadenan la violencia masculina en la pareja, porque es lo que más vemos, eh, una de ellas es no obedecer al varón, otra es contestarle mal, no tener la comida preparada a tiempo, no atender adecuadamente a los hijos en el hogar, preguntarle al hombre por cuestiones de dinero, no sé, quizás de algunas personas que fueron ya parte de su pasado, salir sin el permiso de ese hombre, negarse a mantener relaciones sexuales con ese hombre, sospechas por parte del hombre de infidelidad de la mujer. O sea, todo este tipo de situaciones o escenarios que se pueden desencadenar entre un varón y una mujer, ¿no? Ya sean esposos, ya sean novios, sean enamorados, bueno, quieran relacionar, pero que los una un vínculo, ¿no? Ya sea sentimental, afectivo o de pareja. Este tipo de escenarios desencadenan violencia masculina, ¿no? En la pareja, ¿no? Hacia la mujer. Si querramos o no, es así. Está mal, está mal. Sin embargo, para algunas personas no lo ven como violencia, ¿no? Ven, porque he sabido escuchar eh, decir a madres incluso, ¿no? Personas ya adultas de 50 años aproximadamente, ¿no? Decir, pero está bien, pero es que algo le hicieron, pero algo hiciste, ¿por qué? Porque no va a reaccionar así de loco, ¿no? O sea, con respecto al varón. Pero es que no tendría por qué, porque si algo no te gusta, simplemente te retiras, no es para ti y ya está. Sin embargo, no es lo que sucede en nuestra realidad, ¿no? La realidad es totalmente distinta a lo que nosotros vemos. Y realmente es una cadena muy, muy grande, muy difícil de cortar. La violencia es algo a nivel mundial, no solamente ocurre en nuestro país. Y claro, que en nuestro país abunde más el machismo, que en nuestro país la cifra cada vez nos desespere más, sí es otro punto importante. Sin embargo, existe y para que se acabe en este mundo es muy complicado. Entonces, el maltrato de pareja se produce cuando la violencia es ejercida a la pareja, que puede ser el cónyuge, el compañero, el concubino, la pareja en relaciones de hecho dentro o fuera del domicilio conyugal, como se dé, pero que exista, ¿no? Entonces, el agresor con frecuencia
es alguien allegado efectivamente a la víctima, puede ser el cónyuge, puede ser el compañero, como más mencionaba, y que habiten bajo el mismo techo. Es importante considerar que se configura jurídicamente la violencia intrafamiliar, aun cuando los actos se efectúan fuera del domicilio conyugal o de la casa que comparte el agresor y la víctima, ¿no? Entonces, el sexo más afectado por este tipo de violencia sigue siendo el femenino, ¿no? No soy feminista en lo absoluto. La violencia es, debe de ser condenado en todos sus extremos y así quien fuese, ya sea varón o mujer, ya sea el vínculo que se le una. Sin embargo, lo que sí no podemos negar y es indiscutible es que es la mayoría, un gran porcentaje es del varón hacia la mujer. ¿Ok? Entonces, la violencia de pareja es predominante, ¿no? Una visión rígida y estereotipada para los roles sociales de varón y mujer, generando poco espacio para la negociación y propiciando a la instalación emergente de una relación desigual en la distribución del poder, ¿no? Entonces es necesario comprender este tipo de violencia a partir de su dinámica, para lo cual es necesario considerar también los factores principales. Y cuando hablamos de violencia hacia los adultos mayores, pues según la definición de la organización Acción contra el Maltrato de los Ancianos en el Reino Unido, adoptada por la Red Internacional para la Prevención del Maltrato para las Personas Mayores, el maltrato de los ancianos consiste en realizar un acto único o reiterado o dejar de tomar determinadas medidas necesarias en el contexto de cualquier relación en la que existen expectativas de confianza y que provocan además daño o angustia en una persona mayor, en un adulto mayor, una persona anciana. ¿Ya? Entonces, pasemos ahora a las consecuencias del maltrato. A corto plazo, los resultados derivan directamente de la conducta del maltratador y de la persecución que éstas adquieren para la persona del maltratado. Por favor, la siguiente diapositiva. Entre las consecuencias se identifican traumatismos, quemaduras, contusiones, temor, conductas agresivas, autoestima baja, los que les mencionaba también hace un momento, inseguridad, desconfianza, aislamiento o pérdida paulatina de relaciones. Entonces, a largo plazo, las primeras pueden dejar secuelas y marcas como cicatrices, impedimentos físicos, mientras que el resto se manifiesta a través de inestabilidad emocional, trastornos psicosomáticos, dificultades de adaptación al medio, ¿no? Y el resultado es el incremento de la ansiedad, la angustia, sentimientos de rabia, miedo, humillación, vergüenza, frustración, desconfianza, malestar, consigo mismo, ¿no? Porque es consigo mismo y con los demás. Sentimientos de culpa, acelerado de sentirse responsable de ser la persona violentada quien provocó las conductas violentas, ¿no? Interpretaciones distorsionadas o exageradas del hecho, confusión y miedo que además conducen a sentimientos de vulnerabilidad, sufrimiento que oscila desde dolores corporales, producto de la agresión, hasta desamparo. Hace unos días leí un texto sobre violencia en donde decía una frase muy importante, decía que todas las personas, entre hombres y mujeres, en algún momento de nuestras vidas hemos sufrido algún tipo de violencia. Y después de haber leído eso, pues puedo confirmar y decir que sí, ¿no? ¿Qué tipo de violencia? Bueno, cada quien sabe desde que somos conscientes, tenemos lucidez, pues vamos creciendo, ¿no? Y hoy podemos decir, sí, en un momento yo sufrí violencia, ¿no? Ya sea en el trabajo, no solamente tiene que ser de una pareja, no solamente tiene que ser interfamiliar, puede ser también entre personas, entre amistades, en el trabajo, ¿no? Creo que muchas personas han sufrido algún tipo de violencia en el trabajo. Y eso
nos conlleva a una simple hipótesis que es en qué momento y cuándo nosotros vamos a poder frenar la violencia intrafamiliar, ¿no? La violencia hacia la mujer, la violencia hacia los integrantes del grupo familiar, y lo que es más triste, ¿no? La violencia hacia menores de edad, niños, niñas y adolescentes. Bueno, en los ámbitos y consecuencias de la violencia intrafamiliar, como justo ahorita acabo de mencionar, tenemos el trabajo, la educación, la salud, lo social y la seguridad. Eh, en lo que es el trabajo, se incrementó el ausentismo laboral, ¿no? Hubo disminución de rendimiento laboral. En educación aumentó el ausentismo escolar, aumentó la deserción escolar, trastornos de conducta y de aprendizaje, violencia en el ámbito escolar. En la salud, consecuencias para la salud física, ya sea lesiones, embarazos no deseados, cefaleales, problemas ginecológicos, discapacidad, abortos, fracturas, entre otros, ¿no? Y las consecuencias para la salud mental, depresión, ansiedad, disfunciones sexuales, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos pseudopsicóticos, entre otros también. Y las consecuencias letales, ya que creo que es lo último, es el suicidio y el homicidio, ¿no? Y los trastornos del desarrollo físico y psicológico. En el social, las fugas del hogar, los embarazos adolescentes, los niños o niñas en situación de riesgo social, es decir, a los que vemos en la calle, las conductas de riesgo para terceros y la prostitución también, ¿no? En la seguridad, la violencia social, la violencia juvenil, las conductas antisociales, los homicidios y lesiones dentro de la familia también, ¿no? Y ahora veamos también un punto importante es sobre la violencia que se ejerce sobre la esposa según los efectos psicológicos. Y estos son la devaluación, que abarca todas aquellas manifestaciones verbales como burlas, precios, insultos, críticas destructivas también, así como actitudes desvalorizantes, orientadas a restar importancia a los sentimientos, actitudes intelectuales y de características físicas de la mujer y a mostrar indiferencia hacia sus necesidades. También tenemos las conductas amenazadoras, que son las acciones amenazantes de todo tipo y diferente gravedad, como acciones de tipo atemorizante o intimidatorio, que se refiere no sé, cinturones, palos, objetos de uso cortantes, armas de fuego, incluso también, que muestran la intención de dañar en forma grave a la mujer, ¿no? A esto también se añade el maltrato bajo los efectos del alcohol. Luego tenemos a posterior la intimidación, que es conjunto de expresiones verbales, gestos y conductas cuyo contenido está orientado a evidenciar la intención de generar un daño emocional o físico grave en la mujer, ¿no? Que puede ser golpes, que llega hasta el homicidio, o en el propio compañero también, ¿no? Que puede ser el suicidio. La hostilidad también conformado por enojos derivados de la transgresión de normas de género, tales como contradecir o estar en desacuerdo con el varón, así como tenemos los gritos, los insultos, eh, contenido que están orientados a difundir miedo, ¿no? Según el tono de voz con el que se diga, ¿no? Las expectativas abusivas también, ¿no? Que incluye una serie de actitudes y consignas verbales en ocasiones irracionales, ¿no? Proporcionar apoyo también jurídico a las víctimas de la violencia. En los factores asociados a la violencia, tenemos alcances y repercusiones de la violencia intrafamiliar. Sobre el fenómeno de la violencia intrafamiliar es necesario precisar los factores asociados a su aparición, las características de los personajes que en él toman parte, en los aspectos que contribuyen a salir adelante, los ataques violentos, así como los efectos y consecuencias también del maltrato, ¿no? Entonces, en los factores relacionados con el fenómeno de la violencia intrafamiliar tenemos las características del victimario y del victimado, ¿no? Que es la personalidad,
la historia de desarrollo, antecedentes de maltrato y baja autoestima. En los factores familiares tenemos las familias numerosas, padres jóvenes, desavenencias conyugales, convivencia de hijos, de padres diferentes, relaciones familiares violentas, escaso apoyo familiar, estrés familiar permanente, ¿no? Los factores también culturales y ambientales, ¿no? Escaso apoyo social, económico, migración, vivencia inadecuada para el grupo familiar, desempleo o situación laboral inestable también es otro factor, ingresos insuficientes para cubrir las necesidades básicas, reparto de papeles y de funciones dentro de la familia a través de roles femeninos tradicionales, ¿no? En los factores a la capacidad de los sujetos para hacer frente a las crisis, tenemos la capacidad de los sujetos para hacer frente a la crisis dependen de la articulación de factores como tipo de agresión padecida, ¿no? Que puede ser por una violación, por golpes, acoso sexual, abuso psicológico, amenazas reiteradas de ataque, también tiempo de duración de la agresión, ¿no? Hecho violento aislado a la agresión que ocurre en forma permanente, repetitiva de ataque, ¿no? El tiempo de duración de la agresión, eh, perdón, la gravedad de la agresión según el grado de incidencia de las diversas lesiones físicas y el impacto emocional, la personalidad previa al ataque, ¿no? Lo cual determinará la implementación de diversos recursos psíquicos para enfrentar el o los hechos violentos y también sus secuelas, ¿no? El apoyo familiar y social, también red de sostén con que cuenta una víctima, ¿no? Básicamente son los factores eh, relacionados, ¿no? A lo que es en realidad la violencia intrafamiliar, ¿no? Y bueno, ya algunos conocemos eh, cuáles son las entidades, ¿no? Que están a cargo o las instituciones con lo que el Estado trabaja en conjunto para disminuir este tipo de violencias familiares, ¿no? Lo que tenemos ahora, que es el Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables. Tenemos el Ministerio de Salud también, que trabajan en conjunto, el Centro de Emergencia Mujer, que es más conocido como el CEN, cualquier otro establecimiento también de salud, la Dirección de Personas de Adultos Mayores, que es el DIPAN, las Unidades de Protección Especial, que es la UP, el Servicio de Atención Urgente, que es el SAU. Eh, Todos los que he mencionado, y de la mano también me olvidaba la Policía Nacional del Perú, ¿no? Todas estas entidades e instituciones vienen trabajando en conjunto, eh, tratando de hacer un solo equipo, una sola fuerza, al momento de que ya sea que ya haya una denuncia interpuesta por algún tipo de situación de violencia familiar o dentro de la violencia hacia la mujer o dentro de los integrantes del grupo familiar, ¿no? Que en realidad viene a ser todo un conjunto. Pero sin embargo, ustedes me dirán, sí, doctora, pero está esto, diferentes instituciones que trabajan juntos, pero la realidad es que en algunas ocasiones la policía no hace su trabajo, a veces no quieren recibir las denuncias, el centro de emergencia mujer, a ver, hasta cierto punto te está apoyando, después ya no, o quizás igual el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ayudan a quien no deben ayudar y a quien sí no. El problema aquí, según mi perspectiva, es de que si no hay, claro, cualquiera puede ir y hacer una denuncia, y no por eso quiere decir de que sea verdad, ni tampoco nosotros como mujeres podemos aprovechar nuestra condición de mujer para para hacer una denuncia de este tipo, que estamos hablando netamente de violencia, ¿no? Eh, a sabiendas, ¿no? A sabiendas que hoy por hoy al instante los denuncias por violencia ni siquiera corren traslado a la otra parte cuando hay una denuncia para que dé su descargo. Se manda y directamente el juzgado emite las medidas de protección.
¿no? Tenía varios casos, doctora, me llega a mí que yo tengo medidas de protección, alejamiento hacia mi expareja porque me ha denunciado, pero yo no sé nada, a mí nunca me llegó nada, solamente me llegó me ha llegado de que tengo medidas de protección y no me puedo acercar. Entre otras cosas, ¿no? Porque no solamente no te puedes acercar, no puedes tener ningún tipo de comunicación, no puedes volver a hacer lo mismo, no puedes estar en lugares donde va la otra persona, en fin, muchas cosas que están dentro de los parámetros de las medidas de protección. Entonces, no se está aplicando, ya, no se está aplicando, considero yo, como debería ser los procesos de violencia familiar o de violencias en la mujer o si te dan en el grupo familiar, ¿no? Normalmente lo vemos cuando hay una muerte, ¿no? Cuando hay un homicidio o feminicidio, ¿no? Es que ahí es cuando recién lo vemos y el juez, ok, el fiscal solicita una prisión preventiva, el juez la acepta y se van directo a la cárcel. Como es los últimos casos que hemos visto, ¿no? Creo que lo que más ahorita recuerdo es el caso de la licenciada en enfermería, ¿no? Por ejemplo. Eh, es lo que ahorita recuerdo, se me viene a la mente, y de inmediato, ¿no? Lo mandaron a la persona, a esta persona que fue denunciada, presunto autor del delito de feminicidio o homicidio. Pero eso pasa cuando ya está la muerte, ¿no? Pero por qué no se trabaja de la misma manera del momento en que denunciaste? Porque la persona simplemente se la pasa todo el día insultándote, maltratándote psicológicamente, ¿no? ¿Por qué no desde ahí? ¿No? Normalmente en los casos que veo, en algunas situaciones dan la medida de protección, en algunas situaciones que reciban terapia psicológica, pero ¿quién supervisa que se lleve a cabo esas terapias psicológicas, ¿no? Porque algunos lo harán, muchos no lo harán, y así, entre otras cosas, ¿no? También ocurre que nosotros como mujeres en nuestra condición de mujer aprovechamos esa situación para hacer una denuncia que quizás tampoco no es, no procede, ¿no? Ya sea por despecho, porque te separaste, nos separamos, entre muchas otras situaciones. Pero la realidad, la cruel realidad en la que nosotros vivimos, por lo menos en nuestro país, que es acá en Perú, no ha disminuido la violencia familiar, ¿no? No la han podido controlar ninguna entidad del Estado, ni ninguna institución, por más que ¿no? Se creen nuevas instituciones, nuevos centros, nuevas formas, nuevas leyes, ¿no? No está haciendo efecto. Entonces, el Estado, por un lado, tiene que ver cuál es la falla, ¿no? ¿Cuál es el problema, el conducto que no está permitiendo que se puedan resolver ese tipo de procesos, ¿no? Y a la par, nosotros también como sociedad, porque tampoco podemos dejarle todo al Estado. Si bien es cierto, el Estado tiene parte fundamental e importante, porque son ellos quienes nos ponen las normas, las leyes, y todo para sancionar y erradicar este tipo de violencias familiares, ¿no? Sin embargo, no lo hacen. Y por otro lado, como les menciono, nosotros como sociedad también no estamos trabajando, ¿no? Es un trabajo en conjunto, pero es un trabajo muy difícil porque la raíz de todo esto viene desde hace muchísimos años, eh, porque no solamente es cuando hablamos de machismo, hablamos de superioridades también entre una pareja y la otra, no es entre el hombre y la mujer. Entonces, ese grado de superioridad es el que no deja, ¿no? Que se pueda ir ambos a la par y evitar quizás frustraciones, ese tipo de maltratos emocionales, ¿no? Por eso es muy importante la crianza y la educación hoy por hoy de los niños, ¿no? Porque son ellos los que van a ver mediante todas estas situaciones que pensamos y todos estos escenarios que los padres puedan hacer o el entorno en el que el niño pueda ir creciendo y se pueda desenvolver, generar que su estado de salud mental no sea bueno y que años más adelante, cuando llegue ni siquiera la adultez, ¿no? Quizás a la juventud,
empiecen este tipo de sucesos, porque si más o menos hacemos un recuento, no, no son personas bien adultas o adulto mayor los que cometen los homicidios o feminicidios, son personas jóvenes, adultas, pero jóvenes, ¿no? Que eh, hacen este tipo de delitos. Pero bueno, espero, he tratado de ser lo más dinámica, sin usar tanto léxico jurídico para que se nos pueda entender, se nos pueda comprender. Es un tema muy amplio, el tema de la violencia familiar, pero dentro de lo poco que les he podido mencionar esta tarde-noche, espero que me hayan entendido. De lo contrario, estoy atenta a sus preguntas. Gracias a todos por estar presentes. Asimismo, también a Bilayer por la invitación. Muchas gracias, estimada doctora, por la excelente disertación. Si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, alguna duda, puede levantar su manita y se le cederá el uso de la palabra o puede dejar su interrogante en la bandeja de mensajes. Sí, al parecer no hay ninguna pregunta. Con eso ya damos por concluida su sesión, estimada doctora. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este diplomado de violencia familiar. Gracias por compartirnos su tiempo, su conocimiento. Esperamos que en otra oportunidad vuelva a aceptar una invitación. Para nosotros siempre será un honor poder escuchar y aprender de usted, estimada doctora. Muchísimas gracias y que tenga una excelente noche. Ah, el audio. Ya. Ahora sí, sí, no, pues, lo tenían apagado. Gracias, gracias a todo el equipo de Bill Air por la invitación, gracias a todos los que han participado. Como les mencionaba, es un tema bastante amplio, pero también muy mediático e interesante. Y bueno, espero a todos volverlos a verlos a través de esta su plataforma favorita, Bill Air. Que tengan todos buenas noches. Gracias. Buenas noches, doctora. Muchas gracias. A los alumnos de la Universidad Nacional Emilio Valdizán, en estos momentos enviaré el enlace para que puedan registrar su asistencia.